que Dios les bendiga. Muy bien. ¿Alguien más que tal vez no pudimos captar y que está visitándonos por primera vez? ¿Alguien más? ¿Alguien más? También vi a Alberto y Pamela. Albertito, ¿dónde están? Albertito. Pamela está. Creo que ya podríamos cerrar y ya nos fuimos, ya Dios nos ha hablado del corazón. Pero vamos a hablar del valor de la influencia de aquí a las 3 de la tarde, yo creo que me da tiempo, así que tranquilos. Cuando vamos a la Biblia, vamos a hablar del valor de la influencia. Cuando vamos a la Biblia y estamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, es el salón de los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y Dios quiso dejarnos un testimonio, un tributo, honrar a todas aquellas personas que tuvieron una fe extraordinaria, que como dice el texto de Hebreos 11, cerraron bocas de leones, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etc. Y dice la Biblia que el mundo no era digno de esas personas. Y entonces Dios, en su gracia, en su sabiduría, permitió que quedara un registro de algunos de ellos. Y seguramente usted recordará algunas personas de esa galería de famosos. ¿Alguien recuerda algún nombre que esté ahí? ¿No oigo? Nada. Abraham está ahí. ¿Quién más está? Rahab. ¿Quién más? Sara. ¿Quién más está? ¿Nadie más? No, oí Nerón, pero creo que no, ¿verdad? No, fui yo el que oí mal. Sí, es que entiendan que después de algunas décadas las cosas ya no funcionan igual, ¿verdad? Pero yo quisiera detenerme en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29, para hablar de un personaje que seguramente usted recordará muy bien. Dice la Biblia que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y sigue contando la historia de Moisés. Moisés, el gran líder, sin discusión alguna. El Antiguo Testamento y parte del Nuevo hablan de Abraham, hablan de Moisés y hablan de David, las 3 columnas sobre las que se fundó el pueblo de Israel y sobre las que se fundó también la fe cristiana. Son los personajes prominentes del Antiguo Testamento. Moisés, el libertador de Egipto, el hombre que sacó al pueblo de la esclavitud, que los pasó por el Mar Rojo. Pero no solamente fue un caudillo, sino que también Dios le dio a él las leyes. Y Moisés, además de escribir el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, además de eso, Moisés fue utilizado por Dios instruyéndolo. Él es el referente todavía hoy de la cultura judía. Usted habla con un judío y habla de Moisés y es lo máximo hablar de Moisés y de Abraham. Pero yo quiero que usted llame su atención al versículo 23 del capítulo 11. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto real. Entienda que en esta lista de héroes no está hablando acá de Moisés. ¿De quién está hablando este versículo como héroes de la fe? De sus padres, porque sus padres lo escondieron por 3 meses. Y a pesar de que no están sus nombres, y probablemente algunos de ustedes, sin buscar ahí en la Biblia, ni buscar en internet, probablemente a muchos ni tan siquiera lo tenemos en el radar. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los padres de Moisés? ¿Y el papá? Bueno, 50% en el examen, ¿verdad? Dice Éxodo 6:20. Por cierto, está lloviendo bastante, entonces van a tenerse que quedar aquí todo el rato, así que esté cómodo, ¿verdad? Dice la Biblia, Hebreos 11:23, por estar viendo lo que no debo. Dice Éxodo 6:20. Y Amram
Tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ya la Biblia nos dice que los padres de Moisés se llamaban Amram el papá, Jocabed su mamá, que ambos eran del linaje de la tribu de Aarón, como vamos a ver ahora, de la tribu de Leví más bien, perdón. Y podemos ver acá cuáles eran los nombres de ellos. Amram significa pueblo exaltado, y Jocabed, como seguramente las mujeres sabrán, significa la gloria de Dios. Esta pareja eran descendientes de una tribu sacerdotal, los levitas, una tribu que estaba dedicada exclusivamente al Señor. Los demás tribus tenían su tierra, podían sembrar, podían criar ganado, podían hacer negocios, pero la tribu de Leví fue escogida por Dios para poder servirle a Él. Y esta tribu iban a traer al libertador, estos padres al libertador Moisés. Pero estos hombres, Amram y Jocabed, tenían en su currículum no solamente traer a ese gran hombre, al libertador Moisés, sino que si usted también conoce la historia, ellos eran los padres de otro hombre llamado Aarón, ¿verdad? Y eran padres de una mujer llamada Miriam. Y los tres fueron grandes líderes en Israel. Los tres fueron prominentes. Los tres estaban ahí. Aarón era el hombre preparado. Cuando Moisés dijo, yo soy tartamudo y no sé hablar, Dios le dijo, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón que habla bien? Imagínense, Moisés en el palacio y no hablaba bien. Y Aarón era un hombre que hablaba bien. Y vemos también a Miriam que tuvo un impacto en la vida del pueblo de Israel. Ustedes conocen o conocerán la historia, tal vez no es tiempo de verlo hoy, pero era una mujer destacada en su pueblo. Yo imagino a las mamás en la celebración del Día de la Madre ahí en Israel. No, eso no es mentira, ahora es para que ustedes se imaginen. Pero me imagino a las demás viéndola. Esa es la madre de Moisés. Y de Aarón también. Y de aquella Miriam también. Qué dichosa. Qué hijos los que tiene esta, ¿verdad? Algo debe haber pasado en ese matrimonio. Algo debe haber pasado en esa casa para que Dios sacara de ahí a Moisés. Para que sacara a su hermano mayor Aarón, para que usara a su hermana Miriam. Y hoy yo sé que ya les han hablado, las han celebrado, las han piropeado a todas las madres, pero yo quisiera hablar de la historia de fe de esta mujer llamada Jocabed. Me voy a concentrar más en su historia. Es una verdadera influencer, ¿verdad? En estos tiempos donde hay tantas personas que toman ese nombre, no sé qué significa influencer, la verdad. Pero a alguien que influye en la vida de otro de la manera que lo hizo Jocabed es una verdadera influencia positiva, ¿verdad? Y yo lo primero que quiero es que veamos la vida de Jocabed y vamos a ver en ella una fe que preserva. Una fe que preserva. Preservar es guardar. Una fe que preserva la vida en medio de las circunstancias difíciles. Y ustedes, madres, son preservadoras de la vida. De hecho, Dios las dotó con esa capacidad extraordinaria de poder tener un óvulo que se convierte en un niño ahí dentro y guardarlo y protegerlo por todo el periodo, ¿verdad? Mientras está ahí en el vientre. Y después de eso, por supuesto, que ejercer las acciones. Pero ahí, naturalmente, ustedes son preservadoras de la vida. Y ahí, en esta mujer que preserva, vamos a ver que ella vivió preservando la vida en un escenario de crisis, en un escenario que a ninguno de nosotros nos gustaría estar, porque la historia del nacimiento de Moisés, la historia de Jocabed, no empieza bien. Y debemos recordar algunos hechos que están ahí en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Le invito a ir a Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Algunos pasajes que vamos a mencionar no están en pantalla, al propio para que usted los busque, y por otro lado porque son grandes y prefiero que usted los vea ahí, ¿verdad? Y si no los tiene subrayados, que los subraye también en algún momento. Pero dice Éxodo capítulo 1, versículos 8 y 14, y si usted no conoce la historia, rápidamente le comento que Dios había hablado a Abraham y de él le había prometido, como vimos la semana pasada, hacer de él una gran nación. Ese pueblo, a través de José, que es un preservante de la vida del pueblo de Israel, llega y empieza a establecerse. La historia de José usted la conoce. José llega a Egipto en una hambruna y Dios usa a José para que los israelitas vengan a esta tierra y estén ahí, y están por 400 años.
Pero en el transcurso del tiempo las cosas cambiaron y lo que era un ambiente favorable en la tierra de Gosén, donde podían vivir cómodamente y criar su ganado, ahora se está volviendo en una tierra hostil hacia ellos, en una tierra difícil. Dice capítulo 1, versículos 8 al 14, y voy leyendo rápidamente. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Alguien siempre se olvida del pasado y quiere hacer todo nuevo como si nada del pasado fuera bueno. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, con toda labor de campo y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Imagínense que ese es el contexto cuando Jocabed le dan la noticia de que está embarazada. Había una orden de matar a todos los niños varones para que no se multiplicaran. Ese es el contexto, ese es el entorno, esas son las condiciones de vida donde nació Moisés. Y todas ustedes que son madres, me pregunto si usted como mamá desearía estar embarazada en un momento como estos de la historia. En Egipto, esclavizados, tratados duramente, y además de eso, con una pena de muerte sobre el bebé que está en su vientre. Creo que si esta señora pudiera elegir, ella diría: mejor no por ahora, mejor no. Y Jocabed tenía 3 hijos, 2 habían nacido antes de la prohibición, pero ahora, en este momento, este niño que viene está bajo pena de muerte. Así que no eran tiempos fáciles para esta familia. Hermana, amiga, yo no conozco tu historia de mamá. Conozco la de mi mamá, conozco la de mi esposa, la de mis hermanas y tal vez de algunas de ustedes. Pero tal vez no ha sido el mejor tiempo para criar familia el que le tocó a usted. Pero ahí has estado, haciendo tu parte, haciendo tu esfuerzo, dando lo mejor, angustiada tal vez porque puede ser que en algún momento hubiera falta de recursos, falta de provisión. Tal vez doblando rodillas, pidiendo protección para tus hijos que están amenazados por las circunstancias difíciles. Pero ahí estás, has estado, estuviste, ahí estuvo tu mamá también. Algunas mamás acá afrontan su obligación a solas y otras lo afrontan emocionalmente a solas. Pero sabe qué bueno que no han claudicado, amén. Hoy es un buen día para que como hijos e hijas, también usted y yo, porque ¿quién de aquí son hijos? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos. También recordemos, reconozcamos, honremos a las mamás que nos criaron, a sus angustias, a su amor, a su fe. Probablemente no fueron condiciones ideales, probablemente no fueron los mejores tiempos, probablemente hubo problemas, pero en medio de los problemas no hubo una falta de amor, de cuidado, de entrega y de sacrificio por sus hijos. Dice la Biblia, ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 1, para empezar a ver la historia de Jocabed. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Dice que ella era de la familia de Leví y se casó con un levita también. De hecho, dice el pasaje que vimos que era su tía. Como eran levitas, se casaban entre familia y esto era normal entre ellos. Pero sabe, esto ya suponía una elección de fe. ¿Por qué? Porque los levitas vivían por fe. No podían tener propiedades ni terrenos. Su servicio era al Señor y vivían de las ofrendas. Ahora ella se casa con un levita. Su condición social no mejoró, ¿verdad?
Recordemos que los judíos estaban bajo esclavitud, que eran tratados duramente. Ahora imagínense qué cantidad de ofrendas podían dar ellos para el templo y con costos tenían para vivir. Entonces, hermanos, la situación de ella no era fácil, pero ella escogió el camino de casarse con un hombre levita. Sabía que tendría una vida tal vez más limitada que otros, pero eso fue su decisión. Además de que ella tiene a este niño en un escenario de crisis, ella preserva la vida en un escenario donde la familia es amenazada. Dicen los versículos que ya leímos, más bien los versículos 2 al 10, que ella concibió a luz un hijo, viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses, Éxodo 2:2. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual la prohijó, le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ese es el contexto en el que les estoy mencionando. Un día Jocabed se da cuenta de que no llega la costumbre de las mujeres, no llega su menstruación. Y supongo que un escalofrío debe haber pasado por su cuerpo. Embarazada de nuevo. ¿Y qué voy a hacer con esta bebé? Si es una niña, pues la podré tener conmigo, pero va a ser una esclava en estas situaciones difíciles donde está. Y si Dios me da un varón, lo tendré que echar al río como ordenó Faraón. ¿Qué voy a hacer? Así que el embarazo de ella fue todo menos un tiempo de celebración. No hubo baby shower, ni revelación de sexo, ni fotos en las redes, nada de eso, nada de eso. Ella escondió su embarazo hasta donde pudo, ahí en el barrio de los esclavos. La gente no debería saber su condición porque era un problema para ella y para los demás. Y el niño nace y ella toma la decisión, junto con su esposo, de no matarlo, porque es un varón y la orden de Faraón es tirarlo al río. Y ella piensa: yo tengo otros hijos pequeños y si me matan a mí también, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No queda otra, habrá que matarlo. Pero ella dice: no. Ella desobedeció, hermanos, entienda esto. Por la fe de que Dios iba a hacer algo, Jocabed decidió desobedecer las leyes de Egipto para preservar la vida de su hijo. Ella decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabe, creo que eso nos enseña que una madre que vive en la fe, que vive por fe, no puede amoldarse, no puede acomodarse a las leyes del príncipe de este mundo, no puede simplemente echar a sus hijos al río Nilo de la sociedad que va en contra de los principios del Señor y decirle: ahí está, ya yo lo traje, que se la juegue. Una mamá de fe vivirá siempre bregando contra la corriente, será un camino cuesta arriba con sus hijos, porque deberá tomar decisiones que tal vez a otras madres de la comunidad, del colegio, de la escuela, no les parecen, que están fuera de onda, que no van de acuerdo con la filosofía del sabor del mes. Pero esa madre lo hará por preservar la vida espiritual de los hijos que Dios puso a su cargo. Ella tiene al niño. Dice la Biblia que viéndolo que era hermoso, no lo echó al río. ¿Y no lo echó al río porque era hermoso? Pregunto yo. ¿No lo echó al río porque era hermoso? ¿Fue realmente por eso? Y si fuera feíto, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo echa al río? Seguramente le pasa a usted y es un tema que es complicado, pero bueno, lo que quiero dar es el ejemplo.
Usted y yo vemos las noticias, noticias terribles que tienen que ver con situaciones de tragedias que le pasan a la vida de las personas y las pasan en vivo y todo lo demás. Y es muy lamentable lo que le pasa a la vida de la gente. Personas que se extravían, mujeres que son víctimas de abuso, hombres que son víctimas de un accidente y pasan la foto. Y probablemente usted y yo decimos lo mismo. Uy, y tan bonito el chiquillo, ¿verdad? ¿Quién ha hecho eso? Y tan bonita la muchacha. Como si eso contara, ¿verdad? Y los que no somos tan bonitos, ¿qué? ¿Que nos lleve la llorona o qué, verdad? ¿Qué pasa? Pero los que conocen mejor el lenguaje y el contexto cultural de esta frase, entienden que no se trataba de que el niño fuera bonito, aunque probablemente sí, Moisés era bonito, agradable, sino que tenía que ver con esa sensación, con ese convencimiento que ese niño era un niño especial, que Dios tenía un propósito grande para él. Como decimos acá, que el niño tenía estrella, ¿verdad? Y entonces ella dijo, Dios quiere algo con este niño, Dios quiere algo. Y Jocabed vio en Moisés a alguien con un propósito especial. Jocabed vio que Dios podía tener un plan maravilloso para su vida. Y yo creo que aquí cada una de las mamás que están, y los buenos padres también, sentimos tanto dolor cuando los hijos se equivocan la senda y afectan el hermoso plan que Dios tiene para ellos. Porque ese día que nacieron, cuando usted mamá lo vio y si usted es un padre presente también estuvo ahí, usted ve a ese niño y usted lo pone en manos del Señor y Señor, haz tu voluntad con él. Aquí te lo entrego y yo quiero lo mejor para él. Porque todos y especialmente las madres ven en sus hijos un tesoro, ¿cierto o no? Tesorito le dicen algunos ahí, ¿verdad? Un tesoro. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? David un día, o creo que es David, si la verdad no estoy seguro si fue él el que escribió el Salmo, pero en el Salmo 139 el salmista, para no equivocarme, se vuelve a ver al espejo y dice estas palabras, que las tengo en otra versión para que usted las tenga que leer conmigo. Este hombre dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Oiga, ¿usted puede decir eso? Señor, usted me hizo bien a mí. Amén. Que dicha, ¿verdad? Es que tienen buena autoestima, deberían decirlo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Usted, Dios, tenía control. Me viste antes que naciera. ¿Sabías quién iba a ser yo? Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Qué hermosura, ¿verdad? Pensar que Dios nos ve así. Pensar que Dios nos hizo con propósito. Pensar que una madre ve a su hijo como un regalo de Dios y ve en él un montón de sueños, de aspiraciones, de proyectos. Y si usted es creyente, por supuesto, ve a él una persona que puede servir al Señor, que puede amar a Dios. Esos son los sueños de toda madre y de todo padre responsable. Y así nos debemos ver nosotros, aunque hayan pasado los años. Dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y cuando ha pasado el tiempo ya ustedes saben qué pasa, ¿verdad? Dios nos hizo hermosos en el tiempo, pero el tiempo pasa. María Elena sí entendió, ¿verdad? Hermanos, pero uno debe entender que Dios nos hizo con valor y con propósito, y yo creo que las madres son especialistas en esto. Y por eso duele en el corazón de una madre cuando los hijos van por otro camino. Hijos, así como una madre ve a su pequeño con un propósito y con un plan, así nos ve Dios también. Así que todos los que somos hijos, independientemente de nuestras edades, no echemos a perder el glorioso futuro que Dios tiene para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Lo ocultó por 3 meses esta señora. Ahí entre la bulla, los chiquillos, el llanto se disfrazaba. Entre la bulla, los hermanos, ahí lo pudo esconder.
Pero llegó el momento donde ya era peligroso para el niño y para la familia. Así que por la fe, dice la Biblia, porque dice la Biblia que es por la fe, lo puso en una pequeña arca impermeabilizada y lo puso en la orilla del río. El Carrizal es donde están los juncos, a la orilla de los ríos, cerca de la orilla. Y ahí esas plantas de bambú delgadito, ahí lo depositó y confió en que Dios lo cuidaría. Y por supuesto que aquí usted tiene un montón de enseñanzas y podríamos estar realmente todo el día hablando de esto. Pero yo quisiera pensar en algunas cosas. Desde el punto de vista de lo que aprendemos de Dios teológicamente, vemos el plan que siempre ha existido de Satanás por impedir el nacimiento de un Salvador. Antes del nacimiento de Moisés, el faraón de Egipto decidió eliminar a todo varón nacido de una mujer hebrea que debía ser arrojado del río. ¿Por qué solo los varones? Faraón, Satanás, quiso matar a los hombres para que del linaje de Aset, del linaje de Abraham, no fueran benditas todas las naciones de la tierra en el nombre de Jesús. Y si recordamos el nacimiento de Cristo, Satanás, el dragón escarlata, utilizó a Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Para evitar qué? Que le quitaran el trono, para evitar la llegada de un rey y de un salvador. Y si vamos a Apocalipsis, vamos a ir un segundito, Apocalipsis 12, la parte 4b del versículo. Aquí hay una de esos pasajes que hay que estudiar bien, pero que nos habla de lo mismo. De cómo un día iba a venir, ¿cómo se llama? El rey, y ya que habla la mujer y el dragón. La parte 4 y el B, bueno, empecemos en el 4. Y hablando del dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y se las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró, ¿cómo? Frente a la mujer, Israel, ¿verdad? Génesis capítulo 37, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí podemos ver 2 pasajes del nacimiento de Cristo, cómo lo van a matar, cómo es arrebatado, y después veremos en otro momento en la eternidad, en los próximos años diría yo, cómo el Señor va a venir a regir con vara de hierro a las naciones. Entonces, hermanos, aquí hay un plan del diablo de no dejar la simiente, de matar la simiente. Pero también hay un cuadro de la salvación. Moisés es salvado ¿en qué? En una pequeña arca, calafateada por dentro y por fuera, impermeabilizada, diríamos nosotros. Y usted recordará que estas mismas palabras, calafateada, ¿a dónde están? En Génesis, cuando Dios le dice a Moisés que haga una arca y que la calafatee por dentro y por fuera. ¿Qué dije yo? Sí, es que era para ver si estábamos todos en línea. Muchas gracias, hermano. Qué bien. Gracias. Dios usó a Jocabed. Dios usó una pequeña arca para salvar a Moisés. Dios usó una arca a través de Noé para salvar el mundo. Y de igual manera, el Señor ha puesto un arca de salvación que es el Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En un mundo que está destinado a la perdición, en un mundo que está al borde de la destrucción, el Señor abre una puerta. Jesús dijo que Él era la puerta, para que todo aquel que entra no se pierda. Así que, hermanos, aquí no solamente se trata de la historia de Moisés, aquí se trata de la historia de la humanidad. Se trata de la historia de la salvación. Esta historia que estamos viendo hoy tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Y esta gente metieron al niño en el arca y Dios lo salvó. Ellos dijeron, palabras más, palabras menos, nosotros ya no podemos hacer nada más por este niño. No lo podemos librar de los brazos de la muerte. Pero ¿saben quién sí lo puede librar? Dios sí lo puede librar. Y Dios siempre honra, como oramos ahora, la fe de ellos. Dios puede honrar tu fe. Ellos decidieron que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
que el que salvó a la humanidad por medio de un arca, podía salvar a su niño por medio de una pequeña arca también. Y por supuesto que hay un montón de aplicaciones prácticas también. Usted y yo estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Puede ser que usted no se dé cuenta. Puede ser que esté tan amoldado que ni tan siquiera lo perciba. Pero nosotros vivimos en un mundo que es como el Nilo espiritual. Vivimos en el mundo de la posmodernidad, con una corriente fuerte al lado nuestro, humanista, donde el ser humano es lo que debe prevalecer sobre todo, donde lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que a mí me gusta, es el fondo de toda la filosofía de las personas. Es un mundo hedonista, donde lo que vale es el placer por el placer. Si algo a mí me da placer, yo lo hago porque está bien. Es un mundo donde no hay verdades absolutas, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, dice la Biblia. Un mundo sin valores absolutos. Cada persona tiene su propia verdad y usted tiene que amoldarse a las verdades de cada persona, y si no se amolda se las imponen por medio de leyes. Un mundo, entienda esto, donde el concepto de la hombría ha sido atacado brutalmente. Yo digo que hay una desmasculinización de nosotros los hombres. Hay un proyecto de castrar la hombría, de limitar el carácter y el valor del hombre, de su papel en la sociedad, de su papel en el liderazgo que debe ejercer en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, bajo diferentes banderas. Y el mensaje siempre será el mismo: intentar matar la simiente del hombre. Pero nosotros no lo vemos. También vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo, Faraón, en esta historia, ataca al pueblo de Dios. Él no deseaba que prosperara Israel porque eran muchos y le quitaban su tierra y iban a gobernarlos. Él no desea que prosperaran. Él no desea hoy que el reino de Dios se extienda. Y el pueblo de Dios es cada día objeto de un constante ataque. Ven ustedes cómo nosotros decíamos, nos han enseñado en la historia acerca de los mártires y las persecuciones de la iglesia cristiana en el siglo I, en el siglo II, Diocleciano y todo este montón de cosas. Pero hoy la iglesia está siendo perseguida como nunca antes. Hay un movimiento por matar literalmente a los cristianos en el mundo islamista. Todos los países de la zona 1040, esa franja, ¿verdad? Los cristianos son, perdón la expresión, carne de cañón, ¿verdad? Todos los días mueren. Porque el rey de este mundo no desea que la simiente del rey de los cielos se expanda. Y vivimos en un mundo, y usted tampoco se da cuenta, igual que yo, donde el faraón nos tiene esclavizados y nos hace hacer el doble de los ladrillos. Donde usted y yo vivimos en un mundo tan ocupados haciendo ladrillos para hacer ciudades en esta tierra que no tenemos tiempo para edificar el reino de Dios. Y entonces la gente pasa estresada, preocupada, inquieta, angustiada, no le alcanza, tiene 4 trabajos, y así como vamos a ver la tierra prometida, hermanos. En este mundo, y vuelvo ahora a las madres, ¿qué hará usted como madre, hermana? Y todos nosotros, ¿qué haremos con las generaciones que están por ahí y las que vienen en camino? ¿Qué haremos? Yo creo que acá tenemos un ejemplo claro del consejo de Dios. Jocabed solamente tenía un poco de tiempo al principio. Lo amamantó durante 3 meses, ¿verdad? Lo crió hasta donde ella pudo, lo protegió lo mejor que pudo, y un día lo dejó en el río confiando en que Dios lo sacaría adelante. Así que, hermana, cuando tú estás instruyendo en la Biblia a tu hijo, le estás dando un ejemplo de fe. Cuando le estás hablando del Señor, estás implantando principios espirituales en ellos. Cuando estás de rodillas orando por ellos, estás poniendo una capa de separación impermeable entre las aguas del río de este mundo y tu pequeño, para que las corrientes de este mundo no ahoguen su corazón. No vas a tener el control de todo lo que pase, no puedes estar todos los días con ellos.
pero sí puedes depositar su vida en las manos de Dios, en el Dios en el que tú confías, ¿verdad? Cuando oras por la salvación de tus hijos, estás protegiendo su vida. Cuando le sirves a Dios con todo tu corazón, estás fortaleciendo con tu fe la vida de esos pequeños. Y en segundo lugar, vemos que Jocabed tuvo una fe que influenció la vida. Ya leímos la historia. Jocabed lo depositó en el río, pero ella no solamente lo depositó ahí, sino que ella tenía un plan B. Le dijo a su hermana, algunos dicen que es Miriam, yo creo que me parece entender que es la hermana de Jocabed, porque ya era una mujer. Pero Dios alinea todo para que el propósito de Dios se cumpla. No hay casualidades cuando Dios tiene propósitos. Y el propósito de Dios era salvar a su pueblo y Moisés era parte importante. Si bien es cierto, la historia de Moisés era la historia de Moisés, fue un hecho específico para él. Es cierto que también hay principios que usted y yo podemos analizar. Usted se imagina el cuadro, esa mujer, algunos dicen que se llamaba Hatshepsut, ¿verdad? Quedan comando en el idioma de los egipcios antiguos, ¿verdad? Dicen que era una de las reinas más importantes, una princesa de las más importantes. Y entonces ella ve ahí la barquita, ¿verdad? El arca, y se la traen ahí sus criadas. Y cuando la abre, ve a este muchacho, este niño hermoso, llorando, y su corazón se derritió, ¿verdad? Y dice la Biblia que ella supo que era de los hebreos. Y yo pregunto, ¿cómo supo que era de los hebreos? ¿Cómo supo? Probablemente tenía ¿qué diría yo? Una cobija que decía, soy israelita, ¿no? Probablemente tenía algunas características físicas, pero ¿cuál era la señal que distingue a los hebreos hasta hoy? Circuncidado. Su mamá tuvo fe cuando lo llevó a circuncidar a los 8 días, o lo circuncidaron ahí en secreto en su casa, porque esa era una marca de muerte. Era como cuando en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial a usted le pusieran un tatuaje que decía que era judío. Hermanos, pero Jocabed no dejó solo en el arca, él dejó ahí a su hermana. Y entonces, ustedes como mamá deben encomendar a los hijos al Señor, pero Dios espera que usted tome medidas prudentes, las medidas posibles y razonables para cuidarlos. No implica que usted sea negligente ni falta de sentido común, sino que usted lo debe aplicar. Aplicar la fe y la parte práctica también, ¿cierto o no? Y entonces, imagínense, a ella, esta mujer, la hermana, le dice, usted ocupa una muchacha que le ayude a criarla de los hebreos. Y entonces ella dijo, sí, claro, búsqueme a una. Y entonces se lo llevó ¿a quién? La mamá. Entonces ahora la mamá cría a su hijo y le pagan por eso, ¿verdad? Escuche, hermana, Dios siempre recompensa a sus hijas por hacer lo que a Dios le agrada. Si no en esta vida, Dios lo recompensará en otro momento. Así que nada de lo que usted ha hecho como mamá es en vano. No sabemos cuánto tiempo Dios permitió que Moisés fuera amamantado por Jocabed. Algunos escritores bíblicos, yo eso no lo puedo decir con propiedad, pero dicen que en aquellos tiempos los niños eran amamantados por tiempos largos. Ahora los amamantan como a distancia casi, ¿verdad? Pero tal vez algunas madres de algunas otras generaciones se acordarán, no sé hasta cuánto amamantaban a los niños antes. ¿Ah? 2 años. ¿Alguien va más para atrás? ¿Nadie? 4 años. 3 años. Cuando ya cuando le hacían las caries al chiquito todavía estaba amamantando, ¿verdad? Algunos dicen
que Isaac tenía 5 años cuando fue destetado, imagínense. Yo no sé si fueron 3 años, 4 años, como ustedes dicen, 5 años, pero lo que sí sé, oiga esto, es que esa señora Jocabed sabía que tenía un plazo en el cual tenía que ser una buena influencia para su hijo, para que ella pudiera inculcarle las verdades en su mente y en su corazón que jamás olvidaría. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó Jocabed a Moisés? No estábamos ahí, no sabemos. Pero la historia del pueblo de Israel se llevaba por tradición oral. ¿Y sabe usted quién escribió el Génesis? ¿Sabe usted quién lo escribió? Moisés. ¿Sabe usted quién escribió la historia de Abraham? Moisés. ¿Sabe usted quién escribiría la historia de José tan hermosa? Moisés. Y yo no dudo que, por supuesto, bajo la guía del Espíritu Santo y la supervisión de Dios, pero yo no dudo que esas historias ya Moisés se las sabía. Yo no dudo que Dios usó a esta mujer para recordarle. Es más, probablemente sabía que al terminar el Génesis, cuando el pueblo de Israel iba a estar ahí, ya había una profecía que decía que el pueblo de Israel iba a ser esclavo en Egipto por 400 años y que vendría un libertador. Jocabed sabía que no tenía mucho tiempo para su hijo, pero no, por eso no dudó en inculcarle los principios, la creencia de Dios en sus planes. Finalmente un día llegó la orden, el fax, le llegó el mensaje, la notificación: señora, envíeme a Moisés. Y yo casi me puedo imaginar la escena, que al despedirse Jocabed de Moisés ahí con un beso, un abrazo fuerte, ¿qué le tiene que haber dicho? Ustedes que son mamás, ¿qué le dirían ustedes a su hijo que se va así? Que va para el palacio, donde va a ser atendido por el rey de este mundo con las mejores cosas. ¿Qué le dirían? No oigo, no hay ninguna mamá que me quiera apoyar. No olvide lo que le he enseñado. Que Jehová te proteja. ¿Qué más le diría? ¿No le diría, recuerda quién eres? ¿Recuerda lo que te he enseñado? ¿Recuerda en quién crees? Hermanos, Jocabed tuvo que haber hecho eso. Moisés tenía su ADN hebreo, tenía sus principios, su enseñanza y un legado que marcó su vida. Vamos a ir, para ir terminando, a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. ¿Cómo marcaron estos principios a este hombre? Dice la Biblia en el versículo 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya habían pasado sus años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Jocabed fue usada para formar el carácter espiritual de Moisés, firme, con profundas convicciones. Y saben, para Moisés no fue fácil, ni nada garantizaba el éxito. No se me ocurrieron mejores ejemplos, también no es el mejor, pero yo pienso en los niños estos que son traídos y adoptados por algunas parejas de famosos, de estrellas de Hollywood, y los traen de algunos lugares muy lejanos, de países en muy malas condiciones. Y estas personas, con amor y con cuidado, los tratan, los meten en un mundo que ellos ni se imaginaban, con todas las mejores comodidades, con la mejor educación, comiendo la mejor comida, en un entorno que cambió radicalmente. Imagínense a esos niños cuando tengan 30 años. Cuando ya son parte de la sociedad, están integrados, tienen sus amigos, forman parte de la élite de la sociedad, tienen sus carros, sus propiedades, probablemente no sientan un arraigo muy fuerte a su origen, ¿no? Hacia el lugar donde fueron sacados. Lo normal sería que ellos se sientan mucho más cómodos con su nueva realidad, que hayan adoptado su nueva identidad, que se ajusten a los patrones de la vida y al lugar privilegiado donde están. Pero Moisés
salió de una casa de esclavos, escuche esto, a vivir en el palacio con todos los lujos posibles. Era la sociedad más avanzada, pero su corazón no se amoldó a la vida de Egipto, porque él sabía quién era y sin lugar a dudas, esto fue el resultado de una verdadera influencer en su vida, que fue Jocabed. Mamás, sé que probablemente algunas de ustedes que ya tienen hijos adultecentes, adultos, aborrecentes, dicen algunos, ¿verdad? Y ya el hijo empieza a crecer y ya usted no lo puede dominar igual y le contesta feo y empieza a tomar decisiones que no glorifican a Dios en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay otras decisiones más relevantes cuando ya se apartan del todo de los caminos del Señor. Y yo no dudo que en algún momento habrán algunos sentimientos de culpa. Porque uno cree que tal vez, ustedes pueden creer que tal vez no hicieron lo mejor y evidentemente a nosotros los padres nos pasa igual. Pero esta mañana yo quiero decirte que no menosprecies el valor de la influencia espiritual que sembraste en el corazón de tus hijos. Cuando pasan por la adolescencia, cuando son jóvenes y cuando ya son hombres y mujeres, porque usted y yo seguimos siendo hijos de alguien, tomaremos decisiones buenas y malas. Y puede ser que algunos de ellos dejen sus principios, puede ser que de momento no quieran oír, que quieran tapar sus oídos a los que les dijiste en su crianza, pero ahí donde están, hermanos, por el resto de su vida, no podrán dejar de escuchar el consejo de una madre. ¿Sabe qué no pueden dejar? No pueden dejar de lado el peso del buen ejemplo que les diste. ¿Sabe qué no puede quitarse de encima? Las oraciones tuyas a su favor por protección. Por supuesto que aplica a nosotros los padres también. Yo creo que usted es suficientemente inteligente para hacer el traslado y aplicarlo a su vida. Todos sabemos que la mejor y mayor influencia que una persona puede tener es la influencia de sus padres. El viernes fue el día de la madre. Es que nosotros tuvimos, sí, el viernes fue, ¿verdad? El día de la madre. Y vimos inundadas las redes de felicitaciones, de lindos mensajes, de recuerdos nostálgicos, de aquella mamá que ya no está. Y el mensaje podía cambiar de tonos y de palabras, más o menos bonitos, unos con regalos buenísimos, otros más humildes, todo lo que usted quiera hacer. Pero lo que subyace detrás de todo este tema es la innegable e imborrable influencia que una mamá tiene en la vida de un hijo. Mamá, si crees que tal vez lo pudiste hacer mejor, tal vez es cierto. Tal vez te culpas por las cosas que están pasando. Yo me permito recordarle a usted y a los buenos padres también que nuestros hijos toman sus propias decisiones en la vida. Adán y Eva tuvieron al único padre perfecto. Comenzaron sus vidas en un ambiente perfecto, pero escogieron un camino que Dios no quería para ellos. Y gran parte de la Biblia muestra el corazón adolorido de Dios por sus hijos, diciéndole: ¿por qué me estás dando la espalda? ¿Por qué no recuerdas lo que yo te enseñé? ¿Cierto o no que eso trata toda la Biblia? Casi. Ninguna madre, ningún padre puede hacer hijos santos ni piadosos. Pero sí estamos llamados y llamadas sobre todo a tener una vida piadosa y a predicar con el ejemplo. Y seguramente usted me dirá de memoria este pasaje, si es que sale. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y lo decimos a cada rato. Y sabe, hay veces lo vemos como una promesa. Uy, si yo instruyo a mi hijo en mi camino, entonces él nunca se va a apartar. Y eso es cierto. ¿No es cierto? Eso es un principio de vida. No es una garantía, es un principio. Al hacer lo que la Biblia dice, usted dará a sus hijos un maravilloso fundamento para sus vidas, pero serán ellos los que decidan. Y si eres una madre que tiene hijos pequeños, hemos hablado un poco más de los que ya están tomando decisiones. Si estás en una etapa de crianza, ejemplos como los de Jocabed
deben alentarte a seguir adelante, a crecer primero vos más en conocer al Señor para poder ser una influencia espiritual en los hijos pequeños. Como dice Deuteronomio, esas palabras que yo te digo hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Usted no puede enseñar lo que no tiene en el corazón. Así que primero prepárese usted. ¿Y sabe cuál es el tiempo para criar hijos? ¿Sabe cuál es el tiempo para poner fundamentos? ¿Sabe cuál es el tiempo para hacer las cosas correctas? ¿Sabe cuándo es? Es hoy. El tiempo es hoy. Y puede ser que las circunstancias parezcan duras y difíciles. Tal vez hay una sequedad espiritual. Tal vez estamos viviendo, no, tal vez no, son palabras mías que ya me expreso yo, pero estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual. Nosotros estamos caminando, hermanos, al borde de los últimos días. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. Pero tengamos presente, ten presente, que lo que preservará a tus hijos, que lo que influenciará a tus hijos, que lo que marcará la vida de tus hijos desde la perspectiva espiritual, ¿sabe qué? No será tu fuerza, no será tu resiliencia, no será tu mujer empoderada, no será tu capacidad de liderazgo, no serán tus títulos académicos, no serán tus años sentada en una silla de la iglesia. ¿Qué será lo que protegerá a tus hijos? Tu fe, una fe práctica. ¿Qué me dice de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5? Donde hay otra mujer, otro par de mujeres que fueron ejemplo. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5? Y qué bueno por todas las mujeres que tienen todas estas características, pero si no tiene fe espiritualmente, no podrás darle vida espiritual. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la Biblia. Pablo hablando de su hijo Timoteo en la fe, de su discípulo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice Pablo, trayendo a la memoria, ¿qué? ¿Qué trajo? Los títulos de tu mamá, ¿qué trajo? La fe no fingida que hay en ti. Y esta fe habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe de 3 generaciones. Y ahí que estás en 2 Timoteo, capítulo 3, démosle vuelta a la página, dice el versículo 14 y 15, Pablo dándole consejos a Timoteo, le dice: pero persiste tú en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué? ¿Pueden leer conmigo el 15? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y quién le enseñó a Timoteo la escritura de niño? ¿Quién? Para todos los que hoy somos hijos, o sea, para todos. Puede ser que usted ya salió hace mucho tiempo del nido. Pero a nosotros nos queda una consigna, una responsabilidad, un deber de cuidar, proteger, apreciar a la mujer que nos dio la vida. Y nosotros, que somos esposos, que somos papás, debemos cultivar en los hijos el cuidado y el respeto por su madre. Y eso más que palabras, es el resultado de alguien que sigue al Señor, que ama, que respeta a Dios, que respeta a su esposa, que respeta a sus padres. Alguien decía por ahí, en los tiempos en los que se predicaba sobre el matrimonio, en los púlpitos, y ahora no mucho, decían: fíjese en ese muchacho que le gusta, ¿cómo trata a su mamá? Pues así será. Jocabed fue un ejemplo de fe, una fe que preserva y una fe que influencia. Yo creo que las madres acá presentes pueden aprender mucho de ella. Creo que los varones debemos vernos alentados y desafiados por la vida de esta mujer que luchó con fe por sus hijos. Y creo que todos en general deberíamos agradecer a Dios por la madre que nos dio, que nos cuidó en medio de un mundo
que va en contra de las corrientes de este mundo. Y puede ser que tu mamá no conociera al Señor y tal vez no hizo lo mejor, pero fue la persona que Dios puso. Probablemente tal vez ni conocía al Señor. Así que también hay que ofrecerle la gracia, la misericordia y el perdón. ¿Qué les parece si oramos hoy? Ponemos en pie.